Él era el Dios eterno manifestado en un Hijo. Sí, ¿ven? El Dios eterno, porque Dios es lo único que es eterno. Y de la única manera que nosotros podemos vivir es porque tenemos vida eterna. Este cuerpo muere. Todas nuestras partes mueren, pero la parte que es eterna es Dios y no puede morir. Ahora, miren, la palabra, la Biblia, es eterna, porque ella es Dios en forma de palabra. Y lo que estaba en Dios, en sus pensamientos, antes de que hubiera alguna palabra hablada, era Dios. ¿Lo ven ustedes? Era Dios. Por lo tanto, siendo predestinados, nosotros, los que fuimos, digo nosotros confiando que yo estoy junto con ustedes, los que fuimos predestinados, éramos las cosas que estaban con Dios en la eternidad. Y entonces, si usted es un hijo nacido de nuevo de Dios, usted es, y si tiene el Espíritu Santo en usted, usted es la manifestación de la palabra hablada de Dios antes que fuera una palabra. Tiene que ser un pensamiento antes que pueda ser una palabra. Una palabra es un pensamiento hablado. Y los pensamientos estaban en Dios y entonces estábamos en Dios en la eternidad. Y nosotros fuimos hablados a existencia por la palabra. Oh, ¿qué? ¿Por cuál palabra? Por esta palabra, la palabra de Dios. Miren, Dios es el autor de la fe. Satanás es el autor de la sabiduría. Pues Dios dio su palabra a sus primeros hijos y les dijo que ellos debían creer esto, y puso una pena de separación por muerte si ellos fallaban en creerlo. Y Satanás viene y trata de ofrecer sabiduría a Eva. Tú serás sabia, sabiendo el bien y el mal como Dios. Miren, ven, para empezar, ustedes ven rápidamente que la sabiduría proviene del diablo. Eso es extraño. ¿No es así? Pero es la verdad. La sabiduría provino del diablo. Él es el autor de la sabiduría. Miren, por supuesto, todo lo que el diablo tiene es una perversión del original. El pecado es una perversión de justicia. El adulterio es una perversión de un acto legal. Una mentira es una perversión de la verdad. Y así que la sabiduría, que yo quiero que ustedes entiendan bien antes que empecemos, hay una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es que se queden con su palabra, pero Satanás en su sabiduría trató de torcer la palabra. Así que esa es la sabiduría de la que yo estoy hablando. Hay una cierta porción de fe que acompaña a Satanás. Para aceptar a Satanás, ustedes le tienen que creer a Satanás. Así que hay una fe pervertida para una cosa pervertida. Y cualquier cosa que trataría de torcer la palabra de Dios para hacerle decir algo que no dice, es el espíritu incorrecto. ¿Ven? Ofreciendo sabiduría en contra de la sabiduría de Dios. Así que nos vamos a referir a ella como sabiduría y no como la fe de Satanás. Mucha de esa gente que cree eso es sincera y cree con toda la fe que ella tiene, que ella está correcta. ¿Ven? Ustedes tienen que vigilar. Miren, la cobija se estira para los dos lados, pero ellos están, la única manera de estar seguro es regresar a la palabra original. Ahí es en donde todo está basado en la palabra. Miren, encontramos que estos dos partidos
o fuentes son una sabiduría y la otra fe, y ellas se han enfrentado una contra la otra desde la creación en el huerto del Edén. Miren, hay hijos en ambos lados. Miren, ¿cuál es la sabiduría de la que estamos hablando? Algo que no está de acuerdo, que toda esta palabra es la verdad. Es algo que le quitará a la verdad, expresándose a sí misma como un conocimiento más elevado, más sabiduría. Y si la sabiduría de ese tipo provino de Satanás, entonces sus hijos viven por esa sabiduría. Y si la fe de Dios provino de Dios y Dios es la palabra, entonces los hijos de Dios viven por la fe. La Biblia dice que el justo vivirá por sabiduría. Fe. El justo vivirá por fe. No por lo que él puede aprender, sino por lo que él puede creer. Muy bien. Ahora, miren, nos damos cuenta, tomemos primero la sabiduría. La sabiduría tiene razonamiento. La fe no tiene razonamiento. Pero la sabiduría tiene razonamientos. Empecemos a abrir la Biblia y abramos ahora en Génesis, el capítulo 3 de Génesis. Y solo para enseñar esto, miren, ¿qué estamos haciendo? Tratando de hacer esta mañana, seguir lo que el Señor dijo: almacena alimento. Ustedes lo van a necesitar uno de estos días. Almacena alimento. Miren, Génesis 3:1. Leamos ahora. Veamos cómo la sabiduría tiene razonamientos. Y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? Creyendo, diciendo la palabra: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, citando la palabra, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren, la fe se aferra a eso. ¿Ven? Miren, fíjense bien. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una razón. Razonamiento. Dios es muy bueno. Dios es muy misericordioso. Él te ama demasiado. Y ustedes oyen hoy a ese mismo diablo de antaño: Dios es muy bueno para hacer esto. Dios no hará esto. Dios no castigará. Él hará exactamente lo que su palabra dijo que Él haría. ¿Ven? No moriréis. ¿Ven? ¿Qué está tratando de hacer Él? Está consiguiendo que ella razone con Él. El momento que ustedes razonan con la palabra de Dios, entonces ustedes están perdiendo fe. ¿Ven? No tengan ningunos sí, no, quizás. Quédense allí mismo con ella. ¿Ven? Eva tuvo el acercamiento correcto, pero ella escuchó al razonamiento de él. Hay tanta gente hoy que tiene el conocimiento correcto, que sabe que esta palabra debería ser la palabra de Dios y que ella sí es la palabra de Dios, pero ellos se quedan allí y permiten que algún estudiante de seminario los saque de ella con razonamiento, apartándolos del Espíritu Santo, apartándolos de las cosas de Dios. Los razonamientos nosotros los debemos derribar. Miren, el versículo 4, sino que les voy a decir a ustedes por qué Satanás lo dijo. Leeré primero el versículo 4, luego el 5, fíjense bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven? Él está dando a ella una razón. ¿No te gustaría ser igual que Dios? Entonces toma, en otras palabras, ¿quieres tú realmente estar bien con Dios? Entonces toma mi consejo. Escúchame, Dios no quiere decir eso. Él no. Cuando ustedes oyen eso, apártense de ello. Correcto, ese es el silbido de la serpiente. Suena razonable. Pero no razonen en lo absoluto, sencillamente créanlo. Crean lo que Dios dijo. Miren, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ven lo que eso era? El razonamiento de él la llevó a ella a conocer que era correcto, que era verdad, y que era agradable al ojo, y árbol codiciable para alcanzar fe, para alcanzar el conocimiento, para alcanzar la sabiduría. ¿Ven lo que era? Satanás está presentando conocimiento que era contrario a la palabra, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, ¿qué lo empezó? El razonamiento. ¿Ve? La fe no tiene razonamiento. Ustedes no razonen en lo absoluto, ustedes crean. Cuando se ha orado por ustedes y aceptan ustedes la palabra de Dios para sanidad, no razonen con sus sentimientos. No razonen con nada más. No hay razonamiento en ello. Dios lo dijo y eso lo concluye. Oh, cuánto me gustaría detenerme aquí por unos minutos y quedarme en eso y sacar un texto de ello. No puedo hacer eso y también predicar estos textos que tengo escritos aquí, que son como 40 o 50, pero el razonamiento. Cuando el Señor da una visión, yo les diré en mi propia manera infantil. El Señor da una visión de algo que va a suceder. Bueno, a mí no me interesa que esté contrario a ello. Y recuerden, todo lo que se pueda presentar contrario, Satanás lo presentará. Él tratará de razonar. Tú no lo puedes hacer. Por ejemplo, eso que acabo de citar hace unos momentos acerca de ir, miren, esto fue un poco fuera de lo usual, poco antes de que mi madre partiera. Y el Señor sabía que yo no iba a ser capaz de cumplir esas citas con esos hermanos respecto a ir a cazar. Y dio una visión y me envió a lo más recóndito de Columbia Británica. Y cuando llegamos allí, el guía dijo, yo nunca he visto a un oso de puntas plateadas y yo he vivido aquí toda mi vida. Y además nosotros vamos en caballos muy arriba en la región de los carneros. No hay osos de puntas plateadas. No hay. Usted no lo va a matar allá arriba. Ven, tratando de desviarme. Razonamiento. Satanás me dijo, Abraham, tú solo malentendiste la visión, pero yo no la malentendí. Va a ser así, dice el Señor. Y cuando el caribú salió y lo matamos, el cual estaba en la visión, como todos ustedes saben, entonces él dijo, el guía me dijo, un hermano muy fino con quien voy a estar ahora en unas cuantas semanas, un joven cristiano, él dijo, hermano Branham, mi hermano tenía epilepsia, y usted se me acercó cabalgando en ese caballo ese día y me dijo que hiciera una cierta cosa y que la epilepsia de mi hermano cesaría. Él dijo, cuando yo hice exactamente lo que el Espíritu Santo le dijo a usted que me dijera, dijo, él nunca ha tenido un ataque desde ese día. Él dijo, y ahora aquí estamos en la cumbre de esta montaña. Y por 3 millas bajando la montaña, allá ni siquiera hay un matorral de 4 pulgadas de alto.
no hay nada más que musgo de caribú, hay unos pocos arándanos y ellos solo crecen 2 o 3 pulgadas de alto. Él dijo, hay musgo de caribú y arándanos hasta llegar al límite de la vegetación arbórea. Y nuestros caballos están amarrados en el límite de la vegetación arbórea. Y mire, de acuerdo a lo que usted me dijo antes de que llegáramos aquí, que en alguna parte entre aquí y donde ese muchacho está parado vestido con esa camisa de cuadros, usted va a matar un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies. Yo dije, eso es así, dice el Señor. ¿Ven? ¿Qué era eso? Era Satanás tratando de hacerme descreer eso. Empezamos a bajar la montaña. Mientras más nos acercábamos, él continuaba diciendo, hermano Branham, estamos ahora solo como a 1 milla del lugar. Yo le dije, ¿estás dudando, Bud? De ninguna manera. Llegamos como a media milla del lugar. Él dijo, estamos ahora solo a media milla. Yo dije, eso es correcto. Él dijo, solo piense en 1 media milla. Derribando razonamientos. Él dijo, mire, nosotros podemos ver todo delante de nosotros, no hay nada allí. Pero yo dije, el Dios que me dio la palabra puede crear uno allí. No razone, solo créalo. No preste ninguna atención a razonamientos, eso no tiene nada que ver con ellos, solo crea lo que él dijo, eso es todo. Y yo estaba parado allí, miré sobre las montañas, por todas partes, solo había musgo amarillo de caribú, el sol ocultándose. Las hermosas montañas, uno podía ver cualquier lugarcito en cualquier parte por 3 millas subiendo la montaña que estaba por delante de mí. Y cuando volteé a mirar como a 2 millas distante de mí, o a 1 milla y media, o a 2 millas, estaba parado un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies. Yo no sé cómo llegó él allí, pero él estaba allí. ¿Ven? No razonen, crean. No importa cuáles sean las circunstancias, no presten atención a las circunstancias, crean. Miren, Dios dijo, el día que de él comieres, ese día morirás. Satanás dijo, permíteme decirte algo, ¿ves? Mira, eso es. Oh, sí, decimos que Dios es verdadero, seguro, eso es correcto. Creemos esa palabra. Oh, Satanás dijo, yo creo que eso es real, seguro, pero escucha, permíteme decirte, él no quiso decir eso exactamente. Él sí quiso decir eso. Él quiso decir exactamente lo que él dijo. Satanás dijo, ahora mira, te voy a decir por qué él hizo eso. Él realmente, ¿ves? Tú realmente todavía no eres sabia. Tú no tienes nada de sabiduría. ¿Ves? Tú solamente eres como una oveja que es guiada. Tú no dependes de ti misma. De esa manera Dios los quiere a ustedes. Tú todavía no tienes un PhD. Tú no tienes la suficiente educación, ¿ves? Pero yo tengo sabiduría y yo te lo probaré. Ahora mira, tú no sabes lo que es el bien y el mal. Tú sabes que existe tal cosa, pero tú no sabes lo que es. Permíteme mostrarte cómo se hace. Eso es todo lo que él le quería decir a esa mujer, ¿ven? Eso es todo lo que él quería hacer. Permíteme mostrarte cómo se hace. Ella dijo, pero moriremos. Él dijo seguramente que Dios no hará eso, pero él sabe que tú también serás sabia. ¿Ven? Está poniendo su sabiduría en contra de la palabra de Dios. Allí está la sabiduría de la que yo estoy hablando. ¿Ven? Sabiduría contra fe, contra fe. Ahí está la primera batalla. Y la palabra de Dios se mantuvo firme y verdadera. Cuando ellos participaron de lo prohibido, ellos murieron y han muerto desde entonces. ¿Ven? Allí es en donde se probó allí mismo, más allá de toda sombra de duda. Miren, vamos a hablar de eso por un ratito. Miren, yo leí Génesis 3 del 1 al 17 y ahora, o mejor dicho, del 1 al 7. Y ahora, miren, en donde demostró que la sabiduría tiene razonamientos. ¿Cuántos creen eso ahora? Digan amén. ¿Ven? Ustedes dicen ahora, el doctor dice, bueno, déjeme decirle. Ahora miren, tomemos por ejemplo a esta mujercita de la cual acabo de dar el testimonio. El doctor le dijo, no puedes hacer nada, tú estás muy avanzada, no hay esperanza para ti. Ve a la institución para dementes, llévenla ya. Ella dijo, antes que yo me meta en una de esas celdas, me mataré. ¿Y luego qué? Dios vino a la escena. Y por medio de unos anuncios en alguna parte del periódico, estando muy allá en Kansas, proveniente de Bloomington, Illinois, ella oyó. La fe es por el oír. ¿Ven? Bueno, su esposo la preparó. Ellos estaban verdaderamente enamorados. Se amaban uno al otro.
Piensen, por 4 años y con 4 cirugías mayores, 15 o 16 tranquilizantes, eso es lo suficiente como para matar a un mortal. ¿Ven? Y todas esas inyecciones, 2 o 3 veces a la semana con... Yo sé que una de ellas era Lextron, y no me recuerdo cuál era la otra. Era algo para la condición mental. Ella estaba recibiendo esas inyecciones, y aparte de eso tomaba 2 tabletas para dormir, y ni siquiera podía dormir con eso. Miserable, enferma, todo el día, toda la noche, año tras año. Nada se podía hacer. Pero la fe es por el oír. ¿Ven? Miren, cuando ella llegó allá, Dios la puso en la plataforma. Fue la primera. ¿Ven? ¿Y en qué? ¿Por qué? Cuando yo me acerqué a ella, le dije, ¿cómo está usted, hermana? ¿Cómo está usted? Ella nunca había oído nada acerca de esto. Ella no sabía nada de ello. Pero dije, usted es la señora fulana de tal. Usted viene de Kansas. Miren, eso rápidamente la puso a ella a pensar. Espera un momento. Yo lo acabo de oír a él decir que Cristo era el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aquí nosotros probamos en la Biblia esta noche que Cristo prometió aparecer a los últimos días en su iglesia, y las cosas que ellos hicieron allá en Sodoma y lo demás, sobre lo cual Él predicó, el cual es mi sermón de apertura para la... Mira, aquí lo veo sucediendo aquí mismo. ¿Ven? Miren. Sí. Mire, usted ha visto a varios doctores, usted ha tenido 4 operaciones. ¿De dónde Él está recibiendo esa información? ¿De dónde viene eso? Ese hombrecito calvo no sabe eso. ¿De dónde viene? Y en su camino hacia aquí, tal y tal cosa sucedió. Mira nada más, ¿ves? Mira, eso es exactamente acerca de lo que él acaba de predicar. Esa es la palabra. Pero ustedes saben, Satanás dijo, tú sabes que si tú aceptas eso, tu pastor, eso no tiene nada que ver con ello, ¿ven? Desechen el razonamiento, ¿ven? Pero tu doctor dijo que tú tienes que ir a la institución para dementes. Desechen el razonamiento. Yo estoy esperando ver lo que Dios va a decir al respecto. ¿Ven? Entonces Dios, yo no sabía qué decir. Entonces el Espíritu lo captó y lo declaró. Ella lo creyó. Ella nunca razonó. Año tras año, crisis nerviosas, su mente agotada, operaciones y todo, todas estas cosas. Bueno, es irrazonable el pensar que podía ser sanada aquí en un segundo, pero ella no pensó en razonamientos, ella solo creyó. La fe lo hizo. Ella fue sanada en ese instante. Si a ustedes les gustaría escribirle a ella, bueno, Billy les puede dar su domicilio. Muy bien. Ahora, miren, la fe, la sabiduría razonará. Miren, pero la fe no tiene razonamiento. No hace nada sino aferrarse a la palabra. Se aferra a la promesa. Miren, leamos un poquito. Abramos en Romanos el capítulo 4 y leamos un poquito. Y es, hasta que realmente estemos escasos de tiempo, leeremos estas escrituras. Romanos el capítulo 4, porque realmente me gusta leer la palabra. Le hace bien a uno leerla. Romanos el capítulo 4, y empecemos con el versículo 17. Escuchen, Pablo está escribiendo el comentario de la vida de Abraham. Como ustedes saben, no dice nada respecto a la huida de Abraham a Gerar, ni nada así en el comentario. Como ustedes saben, solo dice creyó Abraham a Dios. Pablo, ese gran apóstol, escribiendo un comentario sobre Abraham. El versículo 17, como está escrito. Me gusta eso. Pablo quedándose con la palabra. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto. Abraham tenía 75 años de edad, vivió con su esposa desde que ambos eran jóvenes. Ella era su media hermana. No tenían hijos, él era estéril y ella era estéril. Pero Dios se encontró con él y le dijo, te he puesto, tiempo pasado, antes de la fundación del mundo, por supuesto, puesto por padre de muchas gentes.
no de muchos hijos, sino de muchas gentes. Solo piensen en ello. Delante de Dios, a quien creyó Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No razonen en lo absoluto. Escuchen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza. Hermanos, ni siquiera había una esperanza. Que es, si lo hubiera razonado, ni siquiera había una esperanza. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No importa qué otra cosa se haya dicho, Dios así lo dijo, y eso lo da por concluido. Oh, si Eva solo se hubiera quedado con eso, ¿ve? Pero ella se detuvo para razonar, para recibir algo de sabiduría. Abraham no quiso nada de sabiduría, él solo quería la palabra. Dios así lo dijo, y eso lo da por concluido. Ustedes saben que yo he predicado sobre eso en muchas ocasiones. Él fue y compró todos los pañales y los alfileres y todo se preparó para el bebé. Y Sara hizo las botitas y pasó año tras año. Bendito sea Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Correcto, bueno, ella tiene. El doctor dijo, bueno, ella no lo puede tener, usted no lo puede tener. No me diga eso, nosotros lo vamos a tener de todas maneras. Eso lo concluye. Creyó en esperanza, contra esperanza. Todas las esperanzas se habían desvanecido. Sin embargo, él creyó en ella cuando la esperanza ya había muerto para él. La esperanza estaba muerta para toda investigación científica, toda fuente de sabiduría. La esperanza se había desvanecido, pero él todavía creyó en ella. ¿Qué era eso? Tenía fe en ella. Tenía fe en la esperanza cuando la esperanza no estaba allí. Me gustaría quedarme en eso por un rato. Tenía fe en la esperanza cuando no había esperanza allí. Sin embargo, él todavía creyó en esperanza, ¿ven? Porque él me dijo, así será tu simiente. Ahora, el versículo 19. Y no se debilitó en sabiduría, conocimiento. Tenía su título. No se debilitó en la fe. Allí lo tienen. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. La esperanza se había desvanecido y su cuerpo estaba muerto. Escuchen el que sigue. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La esperanza estaba muerta. Su cuerpo estaba muerto. La matriz de Sara estaba muerta. ¿Qué hizo él? El siguiente versículo. Tampoco dudó. Oh, hermanos. Tampoco dudó, por incredulidad, sabiduría de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, hermanos. ¿Qué? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No importa cuánto, no hay razonamiento en ello en lo absoluto. Solo toma la palabra y se aferra a ella. Miren, si esta es la palabra de Dios, ¿lo creen ustedes? Entonces, ¿por qué dudar cualquier palabra de ella, cualquier promesa de ella? ¿Cómo pueden ustedes decir que esta es parte y esta no sirve y esta es eso y escoger lo que ustedes quieran? Ustedes no pueden hacer eso. O es toda buena o nada de ella es buena, correcto. Así que tan pronto como ustedes vean que es la verdad, aférrense de ella. No la suelten, no importan las circunstancias, cuánto ellos traten de razonar. Mira, tú no puedes. No hagan eso en lo absoluto. Quédense allí mismo con ella. Dios lo prometió. Si yo voy ahora a tomar mi posición a favor de Cristo y Él me ha dado el Espíritu Santo, su Espíritu da testimonio de su vida en mí. Entonces cuando llegue a la hora de mi muerte y Satanás trate de decir, mira, ¿ves? Tú no perteneciste a una organización, quédese allí mismo con la palabra. Tú no hiciste esto, tú no hiciste eso. No importa lo que ha hecho, Satanás no tiene nada que razonar al respecto, es la palabra de Dios. Quédese con la palabra, ¿ven? Ella derriba todo razonamiento. ¿Ven? Ella no tiene ningún razonamiento, ella sencillamente se aferra de la palabra, ¿ven? Miren, la fe sencillamente confía en su palabra, ¿ven?
Eso es lo que Él quería que ellos hicieran. Eso, miren, ustedes ahora entienden el respaldo. Eso es exactamente lo que Dios quería que la raza humana hiciera, que confiara en toda palabra que Él dijo. Y Eva confió en una grande porción de ella, excepto por una cosita. Ella aceptó, bueno, si yo me lleno de sabiduría, quizás sí fue de esa manera. Quizás debe ser de esta manera. ¿Ven? Entonces allí mismo es donde ella perdió su agarre. Allí es en donde ella se empezó a hundir. Allí mismo. Allí es donde toda la raza humana descendió a la tumba. Desde allí mismo, porque ella dudó solo una palabra. Algunos de ellos dicen, bueno, yo creo que esto es verdad. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que Dios puede salvar, pero yo no creo que Él puede sanar. Yo creo que el Espíritu Santo seguramente cayó en el día de Pentecostés, pero no hay un lugar en donde dice que el Espíritu Santo cayó después de Pentecostés. Oh, hermano. De esa manera ellos lo dicen. Se nombran ellos mismos las iglesias de Cristo. ¿Ven? ¿Ven? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la palabra de ella. Sí, eso es. ¿Ven? Deben creer, no razonen, crean. No traten de tener sabiduría, sencillamente crean la palabra. La sabiduría trata de razonar y presentar una manera mejor. Miren, eso es exactamente lo que Satanás le dijo a Eva. Mira, tú no vas a morir, seguramente que no, porque Dios es un Dios bueno. Él sí es un Dios bueno. Y de la única manera que yo puedo confiar que Él es un Dios bueno es que Él se queda con su palabra. ¿Cómo pueden ustedes esperar que sea verdadero cuando yo no soy verdadero? Si yo les digo una cosa y hago algo más, mi palabra es muy inestable. ¿Ven? Pero lo que lo hace a Él un Dios bueno es porque Él habló la palabra y nosotros debemos vivir de acuerdo a esa palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Entonces Dios se tiene que quedar con esa palabra. Eso es lo que lo hace a Él un Dios bueno. Miren, si Él dijera, bueno, los dejaré que se salgan con la suya en esto. Yo les permitiría hacer esto. Bueno, eso está bien. Oh, yo voy a cambiar aquí. Bueno, Él es un comprometedor, ¿ven? Él no es Dios. Él es solo un hombre ordinario, ¿ven? Pero para ser un Dios bueno, Él se tiene que quedar con su palabra. Eso pone a todo hijo. Si Él le permite a este cometer adulterio y a este otro beber un poquito y este otro puede hacer mentir un poquito y este otro puede robar un poquito y este otro puede hacer esto y luego me sujeta a mí a una regla para poder entrar, Él tiene un solo camino y todos los que entran por esa puerta. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Nada inmundo entrará allí. En Apocalipsis, Él dijo, mas los hechiceros estarán fuera, los fornicarios y los perros y los demás. Bienaventurados los que guardan todos sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Correcto, hay un solo camino, ese es el de Dios. No lo razonamos de otra manera. Bueno, la iglesia romana dice, nosotros somos la iglesia, esa Biblia ni siquiera vale él. Bueno, ustedes no pudieran. El obispo Shin dijo, tratar de vivir con ella era como caminar a través de aguas lobosas, ¿ven? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ven? Entonces, si él está correcto, entonces la Biblia está incorrecta. La Biblia está correcta. Él está incorrecto. Miren, ¿qué van a decir ustedes si la palabra de Dios está correcta o el obispo Shin o es la Biblia? No solo el obispo Shin, sino el reverendo fulano de tal y el doctor sultano de tal y mengano de tal. Yo no hubiera dicho el nombre del hombre a menos que él no lo hubiera dicho en la radio. Así que él lo dijo en la radio. Así que creo que puedo decir su nombre. El doctor fulano de tal y sultano de tal dijo tal y tal cosa y tal cosa. Miren, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A Dios o a ellos? Bueno, dicen, realmente no lo quiere decir exactamente de esa manera, lo quiere decir exactamente de la manera que está escrita. Bueno, esa fue la primera mentira del diablo. Él le dijo a Eva, realmente no quiere decir eso, seguramente que Dios es muy bueno para hacer eso, tú no morirás, pero ellos sí murieron, y ellos sí morirán cada vez, se tienen que encarar con la palabra. La sabiduría trata de tomar un camino mejor, el camino del modernismo, el camino de la popularidad, un camino más fácil, buscando una desviación. Solo, miren, tomen por ejemplo un hombre que Dios quizás empieza a lidiar con él. Miren, cuando él piensa que él se tiene que alinear, que tiene que hacer que su esposa se alinee, que tiene que renunciar a sus fiestas de baraja, que tiene que dejar de ir a los bailes, que su esposa tiene que dejar que su cabello crezca, que ella tiene que renunciar a usar maquillaje, que él tiene que renunciar a fumar, a beber, que tiene que salir de esa gran sociedad en la que él está, que se tiene que humillar en el altar, que él tiene que soportarse llamado un fanático, un santo adorador, Beelzebú, todo lo que pudiera ser llamado.
Entonces dice, oh, yo seré religioso, pero yo iré allá y me uniré a esta iglesia de aquí. Ustedes son muy estrictos, allí lo tienen ustedes, ¿ven? Eso es un razonamiento. Miren, en unos cuantos minutos vamos a llegar a un punto sobre eso, ¿ven? ¿Cómo van a saber ustedes entonces lo que está correcto y lo que está incorrecto? Ven, miren, trata de hacer que la palabra diga algo, el conocimiento lo trata de hacer. El conocimiento, la sabiduría, trata de razonar. La sabiduría encuentra un camino mejor. No hay otro camino sino el camino de Dios. La sabiduría trata de señalar y decir, oh, bueno, mira, tú sabes que no pudiéramos hacer eso en este tiempo, lo debemos hacer de todas maneras. ¿Ven? Trata de encontrar un camino más fácil. Trata de hacer que la Biblia diga cosas que ella no dice. Miren, ustedes dicen, oh, hermano Branham, ahora usted está, esperen un momento, regresaremos otra vez a la simiente. ¿Qué era lo que el diablo trató de hacer con la sabiduría? Hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no decía. Correcto. Él trató de hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no decía. Así que, de esa manera, viene hoy, cuando ellos tratan de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Bueno, dicen ellos, bueno, déjeme decirle, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta. La Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿Por qué? ¿Por qué no es de interpretación privada? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vino a los profetas. Ella sí es interpretada por el profeta. Ella no puede ser de una interpretación privada. Los profetas ya la interpretaron para ustedes. Allí está escrito allí mismo. De esa manera debe ser. Dios tiene que tener alguna cosa fundamental por la cual toda la gente tiene que ser juzgada. Si es por una iglesia, ¿cuál está correcta? Hay como 900 de ellas, 900 diferentes organizaciones. Perdónenme. ¿Cuál de ellas está correcta? ¿Cómo saben si ustedes van a saber que van a entrar? ¿Qué si ustedes son metodistas y los bautistas están correctos? ¿Qué si ustedes son pentecostales y los presbiterianos están correctos? ¿Qué si ustedes son católicos y los luteranos están correctos? ¿Qué si ustedes son luteranos y los católicos están correctos? ¿Ven? Tiene que haber algún fundamento en alguna parte. Así que si la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ven? La palabra estaba en Dios, ella era Dios, ella era sus pensamientos que estaban siempre con Él. Los pensamientos de Dios son tan eternos como Dios lo es. Amén. Eso no es leche descremada, hermano. ¿Ven? Aquí viene. Los pensamientos de Dios eran su palabra en el principio. Eso es en la eternidad. Cuando el principio primero empezó, el tiempo. En el principio era la palabra. Los pensamientos de Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Ven? Sus pensamientos son lo que Él era. Así son ustedes también. Lo que sus pensamientos son, es lo que ustedes son. No importa que ustedes traten de vivir por algo más, sus pensamientos son lo que ustedes son. Ustedes pudieran seguir y actuar como una persona buena, pero si en su corazón ustedes son adúlteros o lo que sean, entonces eso es lo que ustedes son, sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios eran su palabra, que estaba con Él, y en Él, y ella era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra fue hecha carne. Los pensamientos de Dios fueron expresados en un cuerpo humano. Fue hecha carne y habitó entre nosotros. Allí lo tienen ustedes. Miren, si ustedes tienen vida eterna hoy, entonces ustedes están en Dios por el hecho de que Dios está en ustedes. Ustedes son el pensamiento expresado de Dios. Entonces no escuchen a ningún razonamiento. No sea que su corona les sea quitada y dada a otro. No acepten ningunos razonamientos en lo absoluto, solo crean que es la verdad lo que Dios dijo y quédense con ella. Los razonamientos, por medio de la sabiduría, tratan de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. Miren, ustedes dicen, ¿es verdad eso, hermano Branham? Bueno, regresemos a Génesis y dámonos cuenta. Abramos en Génesis, el capítulo 3 de Génesis.
No acepten ningunos razonamientos en lo absoluto, solo crean que es la verdad lo que Dios dijo y quédense con ella. Los razonamientos por medio de la sabiduría tratan de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. Miren, ustedes dicen, ¿es verdad eso, hermano Branham? Bueno, regresemos a Génesis y démonos cuenta. Abramos en Génesis el capítulo 3 de Génesis y vamos a leer el versículo 4. Veamos si la sabiduría trata de hacer que la palabra diga algo que ella no es. El capítulo 3 de Génesis, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ven lo que ella presenta? Que es tratando de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. ¿Ven? Dios dijo, moriréis. La sabiduría, de la manera que Satanás se la estaba presentando a ella, dijo seguramente que no moriréis. ¿Ven? Está tratando de hacer que la palabra diga algo que no es así. Eso es lo que es la sabiduría hoy. Oh, hermano, ¿cómo nos pudiéramos quedar en eso? Los seminarios, las escuelas de teología, eso es el mero nido de ellos. Eso es su base. Tratar de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Yo reto a cualquiera que me muestre el credo de los apóstoles en la Biblia. Yo reto a cualquiera que me muestre la comunión de los santos en la Biblia. Ambos protestantes y católicos lo creen. Yo los reto a ustedes que me muestren cualquiera de esas cosas en la Biblia. Ven, es la base de la sabiduría tratando de razonar.